Aldeanueva es un pueblo que se encuentra en la Rioja Baja, prácticamente limítrofe con Navarra y Zaragoza. Dicen que es el pueblo de las tres mentiras, pues ni es aldea, ni es nueva, ni tampoco pasa por ella el río Ebro. Se trata de un pueblo muy emprendedor, con una gran industria elaboradora de alimentos que se obtienen de su huerta, y con un gran número de bodegas de vino de denominación Rioja. Para regar la extensión agrícola que necesitan para esta rica agroindustria, constituyeron en su día 5 comunidades de regantes. La comunidad de regantes de Las Planas es una de ellas, en la que, con la financiación del gobierno de La Rioja, se llevó a cabo un proyecto de innovación para alimentar su estación de bombeo con energía solar fotovoltaica. El proyecto se llamó Bosola y se desarrolló por un consorcio formado por la propia comunidad de regantes, las empresas riojanas Faber e Immel y la Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un sistema de riego fotovoltaico que bombea desde el canal de Lodosa a una balsa elevada que se encuentra a 8 kilómetros de distancia y con una altura equivalente de 280 metros. Está compuesto por un generador fotovoltaico de 213 kilovatios pico que alimenta dos bombas centrífugas de 80 kilovatios cada una, a través de sendos variadores de frecuencia. La comunidad de regantes ha conservado las dos bombas antiguas que se pueden alimentar desde la red eléctrica convencional mediante arrancadores suaves. En realidad, solo las utilizan por la noche durante la primera quincena de agosto. El resto del año bombean exclusivamente con el sistema de riego fotovoltaico, lo que les está produciendo un ahorro en sus costes energéticos de aproximadamente el 80%. Vamos a hacer una visita virtual a este sistema de forma que se pueda entender en profundidad de qué componentes se compone y cómo funciona. Hemos venido a visitar una instalación de riego fotovoltaico en Aldeanueva de Ebro, en La Rioja. Estamos viendo el generador fotovoltaico enfrente y a nuestras espaldas tenemos la caseta de bombeo que luego iremos a visitar. Allí es donde están los equipos de potencia y las bombas. Como veis, es un generador fotovoltaico. Ahora son las 11:25, es decir, el sol está todavía por la mañana y los paneles están mirando hacia la mañana. Están sobre una estructura de seguimiento. Todos estos paneles suman una potencia de 213 kilovatios pico. Ahora nos vamos a acercar para ver más en detalle la composición y la estructura del generador fotovoltaico. Estamos ya dentro de la planta. Podemos ver aquí una primera visión del generador fotovoltaico. Fijaros en la hilera, en una de las hileras que tenemos. Vamos a venir por aquí, vamos a meternos por dentro del generador y vemos ahora que nos encontramos entre dos de las hileras que conforman el generador fotovoltaico. Podemos ver que está montado sobre un seguidor que tiene esta composición. Fijaros que hay una estructura que es un eje horizontal conformado por esta viga que está orientado de norte a sur y por lo tanto los paneles están rotando sobre esta viga horizontal. Como el sol ahora hemos dicho que estamos por la mañana, todavía están mirando los paneles hacia el este. La inclinación máxima de este seguidor son 45 grados. Cuando el sol suba más, veremos que el seguidor se empieza a mover. Bien, vamos a dar un pequeño paseo por el generador fotovoltaico para tener una panorámica general. Fijaros que aquí nos encontramos con una viga que es transversal, perpendicular a todas
las filas de seguidores. Es esta viga la que, actuando sobre este brazo de aquí, la que mueve cada fila. Y esto es lo interesante de este seguidor. Es un seguidor con un actuador multifila. Con un solo motor movemos todas las filas. El motor acciona esta viga de aquí. Ahora, al empujar, hará girar los paneles hacia el oeste. Ahora lo vemos más en detalle. Vamos a ir hasta la parte sur de la planta para ver el generador fotovoltaico en su conjunto, las distintas filas que hay. Como veis, se ha aplanado el terreno. Esto nos permite que aquí, donde se ha tenido que hacer este desmonte, nos haga de barrera de protección contra el viento. Bien, aquí tenemos una panorámica de las distintas filas de seguidores. Como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas de seguidores. En cada una, tenemos un número de 80 paneles divididos en series de 20 paneles. Entonces, cada sector tiene 4 series de paneles. Como ver, tenemos que separar las filas de seguidores para que no haya sombras mutuas, pero aún así la ocupación de terreno no es excesiva. La ocupación de terreno que tenemos aquí es que necesitamos 3 veces la superficie de panel que tenemos en superficie de terreno. El generador está compuesto por módulos fotovoltaicos con células de tecnología PERC, que son las iniciales en inglés de Passivated Emitter Rear Contact. Esta tecnología permite un incremento de eficiencia del 2% respecto de la tecnología BSF tradicional. Además, otras características de este módulo fotovoltaico, como la utilización de células partidas con 5 busbares, que reducen las pérdidas por efecto Joule, están provocando incrementos de eficiencia que permiten poner en el mercado módulos de más de 400 vatios pico e incluso alcanzando los 500 vatios pico. Vamos a ver a continuación algún detalle de los paneles fotovoltaicos. Este panel, que lo vemos que lo diferenciamos en su singularidad por el marco de aluminio, es un panel de la compañía REC con tecnología PERC y de célula partida. Podemos ver que en vez de tener una célula completamente cuadrada, se ha dividido en 2 para que la corriente sea la mitad. Para que la corriente total del módulo sea la misma que un equivalente de que no tenga célula partida, lo que se hace es que el módulo se ha dividido en 2 partes. Estas medias células están conectadas en serie. Podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 72 medias células conectadas en serie y vierten su corriente a este bus común, que sirve de conexión en paralelo con otras 72 células, medias células en serie que están a este otro lado del método. Con esto reducimos la corriente a la mitad y como las pérdidas por efecto Joule van con la corriente al cuadrado, pues reducimos significativamente ese tipo de pérdidas. Además, podemos observar que tiene 5 busbares. Con esto, lo que hacemos es que somos más robustos frente a microroturas. Es decir, si esta célula durante el transporte o durante la instalación ha sufrido un golpe y tiene una microrotura, así,
al tener un alto número de busbares, siempre encontraremos algún camino para que el electrón generado mediante el efecto fotovoltaico sea colectado hasta el busbar. De esta manera minimizamos que una microrotura, por ejemplo, una que sea así, nos aísle una parte de la célula y perdamos la potencia generada en esa región. Bien, este módulo es de 355 vatios pico, pero con esta tecnología ya los módulos actuales en el mercado actual están superando los 400 vatios pico. Bien, podemos ver que el generador fotovoltaico está compuesto por la asociación en serie de los distintos módulos. Vemos que los módulos están conectados en serie. El generador fotovoltaico se conforma mediante la asociación en serie y en paralelo de los módulos fotovoltaicos que acabamos de ver. El número de módulos en serie será aquel que nos permita alcanzar la tensión que necesitan las bombas. El número de series que ponemos en paralelo será aquel que nos permita alcanzar la corriente necesaria para que las bombas puedan trabajar a su potencia nominal. La potencia total del generador será la resultante de multiplicar la potencia individual del módulo fotovoltaico por el número total de módulos instalados en la planta. Para alcanzar la potencia que necesitamos en base a unidades de módulos como el que acabamos de ver, los conectamos en serie y en paralelo para alcanzar la tensión y la corriente que necesitamos, y como estamos trabajando en continua, tensión por corriente será la potencia. Bien, vemos que los módulos los estamos conectando uno con otro en serie. En esta instalación tenemos 15 módulos fotovoltaicos conectados en serie. Y en cada uno de los seguidores hay 4 ramas como esta, que hacemos el paralelo con cada una de estas 4 ramas. Vemos que el seguidor tiene una configuración que se llama 1V, es decir, tenemos un solo módulo puesto de manera perpendicular a la viga. Y en uno de estos seguidores caben 60 módulos. Por eso digo que como cada serie está compuesta de 15 módulos, 4 series por 15 son los 60 módulos que componen una fila de este seguidor. Como tenemos 10 filas, en esta planta tenemos 600 módulos fotovoltaicos del tipo al que me he referido antes. Como hemos visto, la asociación serie se realiza conectando el polo negativo de un módulo con el positivo del siguiente. En este caso, cada serie está constituida por 15 módulos. La conexión en paralelo de estas series se realiza en unas cajas de paralelos distribuidas por todo el generador fotovoltaico. Veamos el diseño de una de ellas. Vamos a ver ahora uno de los armarios donde hacemos estos paralelos entre las distintas series que hay en el seguidor. Aquí podemos observar uno, vamos a agacharnos para verlo. Vemos que llegan tanto ramas, los positivos de las ramas, como los negativos de las ramas. Y en el embarrado que tenemos aquí debajo, hacemos el paralelo. Fijaros que nos llegan, aquí tenemos los positivos, tenemos 2, 4, 6, 8 y debajo otros 8, 16 ramas en serie que hacemos aquí el paralelo. Vemos el embarrado donde hacemos el paralelo y un interruptor que nos permite dejar en circuito abierto, es un interruptor
especial que nos permite hacer apertura en carga, aunque no es recomendable porque estamos trabajando a tensiones que están por encima de los 600 voltios en continua. Fijaros que la disciplina de intentar llevar siempre los positivos por un sitio y los negativos por otro para que no haya posibilidad de cortocircuitos fortuitos. Los módulos fotovoltaicos están garantizados en potencia durante 25 años y contra defectos ocultos por 10 años. El mantenimiento que requiere un generador fotovoltaico es bajo. Se reduce a eliminar las sombras puntuales que originan, por ejemplo, los excrementos de pájaro o las plantas que se eleven por encima del generador. El mantenimiento que necesita una planta como estas es pequeño, ¿no? Por un lado es intentar evitar que haya sombras puntuales sobre los módulos debido a excrementos de pájaro. Por ejemplo aquí, pero se puede observar que de manera general ahora vemos el actuador moviéndose. No sé si lo hemos observado. Bueno, luego lo miraremos. Lo que decía es que de manera general el generador está limpio. Nosotros no lo hemos limpiado para esta grabación. Y esto se debe a que por la noche el módulo fotovoltaico se comporta como un cuerpo negro. Es decir, se pone a una temperatura más baja que el ambiente, condensa agua y si lo dejamos con una cierta inclinación, ese agua resbala por el panel haciendo una autolimpieza con respecto al polvo. Pero no funciona ese mecanismo con las cagadas de pájaro, entonces hay que limpiarlo. Por otro lado, vemos que precisamente debido a ese rocío que generamos, proliferan las plantas justo debajo de donde está el generador fotovoltaico, de donde vierte el agua el generador fotovoltaico. Por lo tanto, aquí, en esta zona que todavía no han hecho la operación de desbroce de estas plantas, podemos ver que pueden llegar a tener una cierta altitud. Y cuando esta fila del seguidor esté mirando hacia el atardecer, hacia el oeste, estas ramas de estas plantas van a hacer sombreamientos parciales sobre el seguidor. Por lo tanto, es necesaria una labor de desbroce que, como vemos, no es en toda la planta, sino en ciertas zonas donde hay más acumulación de agua. Y, como he dicho, periódicamente, cada 6-7 años, habrá que reponer esta pieza. Por lo demás, el seguidor. Si tomamos las precauciones de utilizar un seguidor probado, que haya probado su resistencia al viento, si guardamos que no esté muy elevado y además en la preparación del terreno cuidamos que tenga cierta barrera contra el viento, entonces un generador fotovoltaico de este tipo no tiene por qué tener más mantenimiento que el que acabo de mencionar. El generador fotovoltaico se protege con un vallado y con un sistema de alarma y videovigilancia para evitar robos. Además, el buen funcionamiento del generador fotovoltaico se monitorea mediante un conjunto de sensores que permiten medir variables tales como corrientes y tensiones en distintos puntos, estado de las protecciones o fallos de aislamiento, cuyos valores se registran y se envían al centro de control situado en la estación de bombeo mediante fibra óptica. En un sistema como este es también importante el sistema de vigilancia y de seguridad frente a robos. Aquí podemos ver que tenemos cámaras junto con una barrera perimetral que nos permite detectar si hay algún intruso y observar por la cámara si se trata de un animal o de una
falsa alarma. Tenemos también iluminación para esos casos y, como decía, además de esta protección frente a robos, tenemos una valla también perimetral para delimitar la instalación y tenemos también un anemómetro para la seguridad frente al viento. Por otro lado, tenemos sensores que nos permiten medir la tensión y la corriente en cada punto del generador fotovoltaico y lo conectamos con la estación de bombeo donde tenemos toda la inteligencia del sistema mediante fibra óptica para evitar ruido. Uno de los sensores más importantes es el que nos permite medir la irradiancia solar que incide sobre el generador fotovoltaico y la temperatura a la que están trabajando las células solares. Irradiancia y temperatura de célula nos permitirán evaluar la potencia fotovoltaica disponible y decidir, por ejemplo, cuántas bombas podemos arrancar en cada momento del día. Este sensor está constituido por un módulo fotovoltaico del mismo modelo que el resto que componen el generador, adecuadamente modificado para medir estas variables. Un punto interesante es que para evaluar la potencia que estamos generando en cada momento y para evaluar la calidad del funcionamiento de la planta, necesitamos medir constantemente la irradiancia solar que está habiendo en cada instante, así como la temperatura del módulo fotovoltaico. Con esto somos capaces de evaluar la potencia fotovoltaica de la que disponemos y la que estamos produciendo. Para ello, utilizamos como sensor de irradiancia y de temperatura de célula un módulo calibrado. Lo dividimos en dos partes, una la cortocircuitamos y la corriente de cortocircuito es prácticamente proporcional a la irradiancia solar. Ponemos un shunt calibrado para medir esa corriente y con ello conocemos la irradiancia solar. Y la otra parte del módulo la dejamos en circuito abierto. La tensión de circuito abierto tiene que ver con la temperatura de célula que tiene el módulo. Medimos esa tensión de circuito abierto y introducimos esas dos variables en el sistema de monitorización para conocer irradiancia solar y temperatura de célula en cada momento. Estos módulos calibrados los hacemos en el Instituto de Energía Solar y le ponemos la electrónica asociada para poder registrar fiablemente las señales. El generador fotovoltaico se ha montado sobre una estructura con seguimiento que llamamos seguidor solar. Para la aplicación de riego fotovoltaico, recomendamos utilizar un seguidor de eje norte-sur horizontal, pues se adapta muy bien a la demanda de riego a lo largo del año, produce un perfil diario de potencia cuasi constante y además es fiable, robusto y barato. Vamos a hablar ahora un poco sobre el seguidor de eje norte-sur horizontal. ¿Por qué recomendamos este seguidor para las aplicaciones de riego fotovoltaico? Porque tiene una gran ganancia respecto del estático en verano. Y esto nos permite adaptarnos a la necesidad de riego que tiene el regante, que tiene su pico de consumo en verano. Además, como hemos dicho, está orientado del norte al sur y por lo tanto los paneles están enfrentados al este cuando amanece y al mediodía están en horizontal. En verano el sol está muy alto, por lo tanto su incidencia es prácticamente perpendicular y al atardecer los paneles estarán mirando hacia allí, así que apuntamos hacia el atardecer. Como consecuencia, el número de horas que podemos regar a lo largo del día es mucho mayor. Por otro lado, la estructura es simple. Tiene estos apoyos que, si el terreno lo permite, van hincados
como es el caso, por ejemplo, de ese apoyo de allí, si hay zonas del terreno donde el hincado, por las características del terreno, no es posible, entonces se ponen zapatas de hormigón. Pero la instalación es barata y sencilla. Toda la estructura está galvanizada para que su duración sea muy larga y tenga protección contra las inclemencias del tiempo y las inclemencias meteorológicas y contra corrosiones. Y la única pieza que se desgasta es esta de aquí, que es autolubricante y que cuando se autolubrica mediante desgaste. Entonces, cuando se haya que reponerla, es una pieza muy barata y fácil de reponer. Hemos dicho que se trata de un seguidor multifila. Si el terreno es llano, podemos poner este tipo de seguidores, cuyo concepto es el siguiente. Con un solo motor de una potencia no muy grande, vamos a ver qué potencia tiene este motor que tiene el actuador, podemos ver que se trata de un motor de 1,1 kilovatios. Es decir, con 1 kilovatio, que es una potencia más pequeña que la que tiene, yo qué sé, una vitrocerámica pequeña, pues movemos toda la estructura del seguidor gracias a esta viga transversal. Como he dicho, cuando se acciona este motor, se encoge o se estira este cilindro que actúa a modo de pistón. Ahora está totalmente extendido. Cuando se encoja, esta viga se moverá hacia el este, hará que este brazo se mueva a su vez hacia el este y orientará los paneles hacia el oeste. La lógica de seguimiento es que esperamos que el sol se adelante 2 grados a los paneles, entonces nosotros nos movemos 4 grados para adelantarnos 2 grados al sol. Dejamos que el sol se adelante otros 2 grados y nosotros nos movemos 4 para adelantarnos otros 2. Y así a lo largo del día. Claro, llega un momento, podemos verlo ahora. Vamos a fijarnos dónde está la sombra. Ahora ya estamos lejos del amanecer, pero cuando amaneció y el sol estaba más bajo, esta sombra era mucho más larga y podía llegar a sombrear los paneles. Los paneles, aunque están protegidos frente al sombreamiento, esa protección no está diseñada para que trabaje de forma continua. Así que hay que proteger contra ese sombreamiento mutuo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un algoritmo que llamamos de retroseguimiento. Es decir, en inglés, backtracking. Es decir, nos desapuntamos del sol para evitar ese sombreado mutuo. Nosotros, si sabemos la latitud del sitio, el día del año y la hora, sabemos matemáticamente dónde está el sol. Por lo tanto, también eso nos hace, mediante un autómata que tenemos en el cuadro de control que controla este seguidor, podemos decirle apúntate hacia allí porque allí está el sol. Perfecto. También podemos saber si la sombra mutua alcanza la fila del seguidor de al lado. Y podemos activar este algoritmo para desapuntarlo justo lo suficiente para evitar la sombra. Todo tiene su precio. ¿Por qué podemos mover toda la estructura de este generador fotovoltaico con un motor muy pequeño? Porque tenemos una gran desmultiplicación aquí con esta reductora y con este pistón. Por lo tanto, el precio a pagar es que el movimiento tiene que ser lento. Pero así es el movimiento del Sol. Nosotros no necesitamos aquí un movimiento rápido del generador fotovoltaico. También
tenemos un anemómetro que está allí arriba que nos indica la velocidad del viento. Si la velocidad del viento supera un cierto umbral, nosotros lo tenemos puesto en 50 km por hora, vamos a la posición de protección, que es una posición horizontal. Siendo la estructura 1V y teniendo posición horizontal, podemos resistir con garantías fuertes vientos. Y finalmente, un seguidor así nos obliga a tener cierta separación entre filas para minimizar ese sombreado mutuo o el desapuntamiento debido a las pérdidas por desapuntamiento debido al algoritmo de backtracking. Claro, si lo separamos mucho, ocuparemos mucho terreno, pero tendremos pocas pérdidas por sombra. Si lo juntamos mucho, tendremos menos terreno, pero tendremos más pérdidas debidas al sombreado mutuo. Un buen compromiso es un factor 3. Es decir, que si esta dimensión son 2 metros, esta dimensión longitudinal del panel son 2 metros, nosotros nos separamos 6 metros, un factor 3, entre las filas de los seguidores. Una vez visto el generador fotovoltaico, nos vamos a desplazar hasta la caseta de bombeo, que dispone de 2 salas. En una encontramos las 2 bombas alimentadas exclusivamente con potencia fotovoltaica, además de las 2 bombas antiguas que siguen conectadas a la red por si fueran necesarias en algún pico de consumo de la campaña de riego. En la otra sala encontramos los 2 variadores de frecuencia, el centro de control del sistema fotovoltaico y el sistema de supervisión y monitorización. Los 2 variadores están conectados en bus común al generador fotovoltaico y el sistema de control decide si debe funcionar uno o los 2 variadores, dependiendo de la potencia fotovoltaica disponible. Además, este sistema de control dispone de algoritmos para extraer la máxima potencia del generador fotovoltaico y para resistir las fluctuaciones de potencia provocadas por nubes pasantes por encima del generador. Venimos del generador fotovoltaico que se encuentra allí en este camino, como a unos 150 metros, y llegamos a la estación de bombeo. Vamos a meternos en la caseta donde tenemos la sala con los equipos de potencia, los variadores de frecuencia y la sala de bombeo con las bombas . Ahora estamos en la sala de los equipos de potencia. Aquí tenemos los variadores de frecuencia, los armarios de los variadores de frecuencia que también contienen los autómatas de control y el sistema de monitorización. Y aquí a mi espalda, vamos a verlo ahora, está el arrancador suave que sirve para mover las bombas desde la red si fuera necesario. Como veis, ahora está parado, las bombas están trabajando exclusivamente con la potencia fotovoltaica. Y como veis, están a su máxima potencia, 51 Hz las dos, que es el límite de frecuencia en el que permitimos trabajar a las bombas. Bien, este es el armario de los variadores de frecuencia. Como os decía, vamos a abrirlo para ver cómo son los variadores de frecuencia físicamente. Aquí tenemos el variador 1 que alimenta la bomba 1, el variador 2 que alimenta la bomba 2 y aquí arriba tenemos el autómata de control que nos permite controlar el funcionamiento del sistema, así como el sistema de monitorización que recibe datos desde el generador fotovoltaico mediante fibra óptica. Bien, como veis, es sencillo. Llega el positivo y el negativo del generador fotovoltaico y salen las 3 fases para la bomba centrífuga. Tenemos una segunda
La lógica de control es que si tenemos potencia suficiente para las dos bombas, arrancamos los dos variadores. Pero si solo tenemos potencia suficiente desde el generador fotovoltaico para una bomba, solo arrancamos una. Cuando esa potencia fotovoltaica sube, entonces arrancamos la segunda. Una actúa de máster, la otra actúa de esclavo cuando están funcionando las dos. Y normalmente en días claros tenemos potencia suficiente para las dos a su máxima potencia, pero pueden aparecer días nublados en los que solo hay potencia fotovoltaica para uno. La potencia fotovoltaica disponible la evaluamos con el módulo de referencia, ¿no?, midiendo la irradiancia y la temperatura de célula que tenemos disponible. Además, tenemos un algoritmo que le llamamos de paso de nube, que evita que el variador se desestabilice cuando hay una caída de potencia debido a la nube. Con esto ganamos fiabilidad a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque esas paradas bruscas producen sobretensiones a la salida del variador y también golpes de ariete en el sistema hidráulico. Por eso es muy importante este algoritmo, y de hecho este algoritmo que lo hemos patentado es el que permite ir a la potencia que necesite el agricultor sin ningún límite. Vamos a ver ahora el sistema de monitorización. Como os decía, recibimos señales desde el generador fotovoltaico mediante fibra óptica y además registramos todas las señales de esta caseta. Las podemos visualizar aquí mediante esta pantalla. Si queremos ver cómo está funcionando ahora el sistema, veremos que tenemos 850 vatios por metro cuadrado de irradiancia, una temperatura de célula de 53 grados. Eso nos lleva a una potencia disponible de 163 kilovatios. Estamos intentando extraer la máxima potencia constantemente, pero si llegamos al máximo de frecuencia, como podemos ver ahora, que estamos a 51 hercios, entonces tenemos que limitar la potencia que extraemos del generador fotovoltaico con una consigna de tensión que nos extrae menos potencia. Estamos extrayendo 63, 64 kilovatios para cada variador. Podemos ver, estamos registrando lo que ocurre, por ejemplo, la irradiancia en el día de ayer, 25 de agosto de 2020, fue esta. Este es el perfil típico de la irradiancia que capta un seguidor eje norte-sur. Vemos que enseguida sube a la irradiancia máxima, es prácticamente constante durante todo el día y aguanta muy hasta al final del día, en el que cae. Fíjense que estuvimos bombeando, o tuvimos irradiancia para bombear durante prácticamente 12 horas. Esto lo podemos ver si en vez de la irradiancia vemos la corriente de entrada que generamos. La corriente de entrada, empezamos con la corriente que demandaba una sola bomba, luego entró la segunda, y esta es la corriente de una sola bomba, pero en azul ahora tenemos la segunda también trabajando, constante a lo largo de todo el día. No podemos ver el detalle, pero empezó algo así como a las 7:30 de la mañana y llegó como hasta las 7:15 de la tarde, un poco más. Prácticamente 12 horas bombeando. Bien, estos variadores alimentan a estas dos bombas, las dos que observamos que son más nuevas, esta y esta. Extraen agua de la cántara que está alimentada por el canal de Lodosa. Aquí podemos ver cómo están extrayendo el agua. Y la bombean hasta esta tubería común, que es la que conecta con la balsa elevada que está a 8 kilómetros de distancia. Como vemos,
mediante este caudalímetro estamos bombeando a casi 97 metros cúbicos hora y a una presión mediante este manómetro que estamos ahora a 28 bares, lo equivalente a 280 metros. Además, hemos dejado las bombas antiguas, ahora están paradas, que son las que están alimentadas desde la red mediante el arrancador suave, por si alguna noche necesitan complementar. Vemos que el sistema es sencillo. Generador fotovoltaico, variadores de frecuencia con sus sistemas de control y de monitorización y bombas centrífugas estándar. Es esta simplicidad la que le da fiabilidad y robustez. Y lo hemos diseñado con unas especificaciones y unos controles de calidad para que su vida sea de al menos 25 años. La misma que tienen la garantía de potencia de los módulos. Finalmente, vamos a visitar la fuente de agua que, en este caso, es el canal de Lodosa. Una derivación de este canal alimenta la cántara de la estación de bombeo, de donde las bombas captan y elevan el agua hasta la balsa. La balsa, de más de 70.000 metros cúbicos, se encuentra a 8 kilómetros de distancia y a una altura equivalente de 280 metros. Esta tecnología de riego fotovoltaico, patentada por la Universidad Politécnica de Madrid, ya no tiene limitaciones y puede alimentar cualquier riego, sea cual sea su potencia o sus características. Desde la caseta de bombeo hasta el canal de Lodosa, donde tenemos la toma de agua para alimentar la cántara, como vemos está a apenas 20 metros, y es un canal que alimenta muchas comunidades de regantes de Navarra, La Rioja y Aragón. Son infraestructuras que no conocemos porque normalmente están ocultas, pero que son de una importancia vital para la agricultura y por lo tanto para la economía de nuestro país. Nos permite un flujo de agua constante con el que aseguramos cultivos que de otra manera no serían posibles. Aquí está el canal de Lodosa, como veis, tiene un caudal muy importante. Desde aquí, mediante esta válvula de apertura y de cierre, alimentamos la cántara desde la que bombeamos. Y ahí está la estación de bombeo y detrás de ese montículo podemos ver la valla del generador fotovoltaico. La balsa, a ver si os puedo indicar, si seguís esta línea, el monte que está al fondo, que tiene unas zonas verdes regadas, justo encima de aquel monte, encima de esas zonas verdes regadas, es donde está la balsa donde estamos bombeando. Como os decía, a 8 kilómetros de distancia. Tecnología sencilla, robusta, fiable, para que sea de utilidad para el agricultor, para que no le dé problemas. Y le está ahorrando a esta comunidad de regantes un 80% en sus costes energéticos.